fiscal de la ciudad y van a tener la dicha o la desgracia, lo dirán ustedes, de tenerme en este hermoso turno de las 8 de la mañana de los lunes, un momento con gran energía para iniciar la semana, en el que vamos a estar abordando la materia de criminología y victimología. De acá, si no me equivoco, al ya no me acuerdo cómo venía la cursada de esto, al, al 30 de octubre aproximadamente. Em, las clases, voy a dar un changüí para que se conecten. El lunes le arrancarán entre 8 y 10 y 8 y cuarto, como arrancamos hoy aproximadamente. Y vamos a tratar de abarcar todas las unidades que no sé si ustedes eh, ya tienen ingreso al campus o no, me lo dirán ustedes. ¿Ya tienen ingreso al campus? No, todavía no. Todavía no ¿Todavía estamos, no? Darío. Bueno, cuando tengan ingreso al campus, van a ver que cada una de las unidades tiene el respectivo PowerPoint que nosotros vamos a usar en cada una de las clases, así que lo van a tener ahí a disposición para estudiar, y tiene una guía de lectura también, cada una de las unidades, y en esa guía de lectura está el mismo PowerPoint, un poco más desarrollado como material de estudio. También van a ver, cuando ingresen al campus, ingresen a la comisión nuestra, que es la comisión número 7 si no me equivoco, van a ver que hay un foro de consultas generales. Lo que les voy a pedir es que todas las consultas vinculadas a materiales o a cuestiones administrativas las canalicemos a través del foro. Así, si alguno tiene alguna pregunta respecto del material o alguna pregunta respecto a algún tema o alguna duda, yo por ahí voy a ir también subiendo ahí actividades, dudas, consignas, preguntas, que esas respuestas nos sirvan a todos y las escuchemos entre todos. Por eso prefiero que, salvo que sea algo muy personal, que me lo pueden preguntar a través de la mensajería de la plataforma, si es dudas vinculado a fechas de pruebas, a materiales, a temas que entran o temas que no entran, etcétera, etcétera, prefiero que los canalicemos en el foro, así todas las respuestas que voy dando les sirven a todos y estamos todos comunicados. Lo van a ver ahí dentro de la pestaña de la comisión número 7, ¿sí? ¿Qué más temas administrativos? Ya les dije que van a tener en la plataforma tanto el PowerPoint como la guía de lectura de cada clase. Vamos a hacer una serie de trabajos prácticos también, que van a ser de confección obligatoria, unidad por unidad, van a tener que ir completándolos. Esos son trabajos bastante sencillos, que para lo único que nos sirven a nosotros es como un control de lectura, simplemente para que ustedes se tomen el trabajo y no se dejen en el último momento de pegarle una leída a la unidad que vamos viendo clase a clase. Entonces esos trabajos prácticos son una suerte de control de lectura, que hayan leído mínimamente la unidad, son muy sencillos, les va a llevar muy poco tiempo, pero los va a impulsar a algo que se los voy diciendo de entrada, que se los recomiendo encarecidamente, que es que clase a clase vayan leyendo y siguiendo los temas que vamos trabajando. Los temas son largos y si lo dejan todo para 3 días antes del examen, les va a explotar la cabeza. Por eso les recomiendo, ni siquiera les recomiendo, fíjense lo que les estoy diciendo, ni siquiera les recomiendo que estudien. Si quieren estudiar, mucho mejor. Pero lo único que sí les pido encarecidamente es que terminamos de ver la unidad uno, vayan y lean el PowerPoint y la guía de lectura de la unidad uno. Con una lectura ya el cerebro se va acostumbrando, marcan o subrayan lo que le pareció más importante o lo que se habló en clase o lo que sea, pero ya lo tienen leído. No trabaja la cabeza de la misma manera cuando un tema ya está por lo menos leído, que agarrarlo 4 días antes del parcial, todos juntos y tratar de absorberlos. Entonces lo que les voy a pedir es que vayan leyendo, ya van a ver que las guías de lectura también son cortas, no son 50 hojas, entonces vayan teniendo leído el tema clase a clase, según las clases que vamos teniendo, van a ver que se les va a facilitar un montón
el trabajo en la materia y, por supuesto, la aprobación en la materia. Ya las condiciones de aprobación creo que la hablaron con el doctor Simón la clase anterior, ya las conocen, son dos parciales que se aprueban con 4, y si en esos dos parciales, en los dos parciales sacan una nota superior a 7, se evitan de dar el final, ¿sí? Si no, si sacan en cualquiera de los dos, lo desaprueban o sacan una nota inferior a 7, van a tener que dar final. Si desaprueban alguno, pueden recuperarlo, pueden recuperar uno. Si desaprueban los dos parciales, ya no van a poder recuperar y van a tener que recursar la materia. Esas condiciones las tienen todos claros, ¿no? ¿Alguna duda con lo administrativo? No, profe. Perfecto. No. Tema fechas, por las dudas. Repasemos tema fechas. Hoy estamos en 10 de agosto. El primer parcial va a ser el 14 de septiembre, que creo que es el lunes, ¿no? Estoy bien. El 14 de septiembre vamos a tener el primer parcial, en el que va a entrar hasta la unidad número 5. ¿Sí? Y el segundo parcial lo vamos a tener el, ya no me acuerdo, es 30, no, 30 no es, 30 de octubre, déjenme ver porque no me acuerdo qué caía. 30 de octubre. El segundo parcial lo vamos a tener el 2 de noviembre nosotros. El 2 de noviembre es el segundo parcial. ¿Y la unidad? Y entra, por supuesto, de la unidad número 6, que es la que no entró en el anterior, hasta la última, que es la 13. ¿Sí? Sí, El 16, estoy pensando, sí. El 16 vamos a tener el recuperatorio de los que necesiten, espero que ninguno, de dar un recuperatorio, van a tener que hacerlo. Si desaprobaron uno de los dos parciales, lo van a tener que recuperar el 16. Y después ya a fines de noviembre van a estar las fechas de los finales, pero ya hablar de eso ahora es futurología demasiado extensa y complicada, ya no tiene ningún sentido. Igual creo que en el calendario académico tienen, eh, tienen todas las fechas de finales ya adelantadas, etcétera. ¿Sí? una consulta, por favor. Sí, dígame. Lo que son los parciales, ¿se suele anotar una semana antes del parcial, 2 semanas? Fechas ¿Cómo, cómo? para anotarse, ¿se anotan dos Sí. días antes o simplemente tienen un horario? ¿Puedo anotarme si yo entro ahora, me puedo anotar para el parcial? Mire, hasta donde tengo, ahora me generó la duda usted con esta pregunta, pero estoy casi seguro que en los parciales usted no se tiene que anotar, porque los parciales son de condición obligatoria y se tiene que presentar sí o sí. No hay forma. Si no se presenta un parcial, está Ah, bueno, desaprobada. Es así de sencillo. No es como un final que uno puede elegir la fecha. El parcial tiene una fecha y usted se tiene que presentar sí o sí. Por eso no sé si usted tiene que inscribirse en el parcial. En el final sí, por supuesto. Pero en sí, el yo parcial y en los recuperatorios también son una condición obligatoria para la aprobación de la materia. Entonces usted no necesita inscribirse. Usted tiene que presentarse sí o sí porque de hecho son en el mismo día y el mismo horario de cursada. Entonces usted tiene que estar ahí. Recuerden, los que no lo saben, que son presenciales los parciales. Así que tienen que estar en el instituto el mismo día y el mismo horario de cursada. Y es en el momento en el que tomamos los parciales. ¿Sí? Así que no es necesario inscribirse. Para lo único que nosotros los cargamos es por si ustedes necesitan emitir algún certificado de examen o lo que sea para sus trabajos, o para lo que sea, pero inscribirse no hace falta hasta donde yo sé, chequéenlo, pero no hace falta que se inscriban porque son condición obligatoria para la aprobación. ya. ¿Sí? ¿Alguna otra duda respecto a
Respecto a lo administrativo de la materia, nada. No. Perfecto. Van a ver más adelante entonces, me van a avisar cuando tengan ingreso a la plataforma. Nosotros venimos acelerando y ustedes ya, generalmente la unidad uno la damos en las primeras dos clases, pero ahora, si no me equivoco, me van a decir ustedes, el doctor Simón creo que la terminó, la unidad uno, porque nosotros tenemos la particularidad de que el lunes que viene no vamos a tener clase. Otras comisiones que no tienen los lunes, sí tienen clase el lunes que viene, nosotros por ser feriado el lunes que viene no. Así que hoy vamos a ver la unidad 2 y vamos a tratar de terminar con la unidad 2. Así que cuando tengan habilitado el ingreso al campus, lo que les voy a pedir es que se pongan al día leyendo unidad uno y unidad 2, así están al día con eso. ¿Sí? Le hago una Profe, consulta, profesor. ¿Por este medio podría proporcionar el material? Porque el campus todavía no está actualizado. Yo tengo materias del cuatrimestre pasado todavía. El campus, por lo que hablé, los estarían habilitando este, este, esta semana sí o sí, porque el campus ya está. Lo que falta es que les habiliten a ustedes el ingreso, pero el material ya está cargado, está visible, yo ya lo controlé, No, profe, recién entré y no están las materias. Tengo por eso las materias del cuatrimestre pasado todavía. No, 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 a lo que les voy es eso, la página de nuestra materia ya está cargada, está perfecta, lo que falta es que habiliten a los alumnos que la puedan ver. Ah, ok. Usted todavía no tiene ingreso, pero me dijeron que es este, este, mm, esta semana. Voy a hablar con la gente de administración y si me confirman que hay algún atraso o lo que sea, lo voy a tratar de mandar por el foro directamente el material, si les parece. Por lo menos las primeras dos unidades para que puedan estar al día. ¿Sí? Ok, profe. Yo cuando termina la profe, clase me comunico con la gente de administración y según lo que me digan, o espero uno, si es que en 1 o 2 días ya lo van a tener visible, esperamos. Si me dicen que están más complicados, se los voy a hacer saber a través del foro. ¿Les parece? Y se los voy a mandar por el foro el material. Sí, creo sí. que Profe, Aileen, sí, decime Aileen. la clase pasada no vimos ninguna unidad, solamente hicimos un repaso de lo que se iba a ver en la materia, pero no profundizamos en ninguna. Bueno, ¿no vieron teorías de las penas? Explicó, explicó lo que íbamos a ver durante el cuatrimestre, punto por punto, pero así por arriba, no profundizó en Bueno, mucho. ahora hacemos un pequeño repaso, según me dijo el doctor Gibón, lo habían visto y que habían visto teoría de las penas. La primera parte de la unidad es una explicación medianamente de qué se trata la criminología y qué vamos a ver a lo largo de todo el periodo, pero la segunda parte, si no me equivoco, es teoría de las penas y creo que lo vieron, pero igual hacemos un pequeño repaso ahora. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda más con todo esto? Nada. Perfecto. Entonces vamos a hacer un repaso en vista de lo sugerido por Aileen. Vamos a hacer un pequeño repaso de la unidad uno. Ahí ven esto, ¿no? El PowerPoint de la unidad uno. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, arranquemos con esto. Lo que ya vieron con Guillermo seguramente es básicamente, ¿qué es la criminología? Y la criminología, muy rápido, no lo voy a volver a hacer, a dar toda la clase que dio Guillermo en la clase pasada, pero básicamente, primero, la primera distinción es que no tiene nada que ver con la criminalística. La criminalística se encarga de preguntarse el qué ocurrió, cómo ocurrió, cuándo ocurrió y quién lo realizó, mientras que la criminología se trata de indagar, de pensar, de cuestionarse sobre la práctica social del castigo, sobre qué es un delito, por qué es un delito y cómo reacciona la sociedad frente a ese delito. ¿Cómo reacciona o cómo debería reaccionar? Las dos preguntas. Se estudia la realidad, cómo reacciona, y se trata de pensar cuál sería la reacción ideal frente a esas circunstancias. Entonces, básicamente, las preguntas que se hace la criminología son tres. Son, ¿qué es el delito?
son cómo se reacciona frente al delito y qué interacción social hay entre las partes de esa problemática. La sociedad, el infractor, y vamos a ver más adelante, quizás también aparece la víctima, pero aparece mucho más adelante. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que el castigo es una práctica social, es una práctica cultural que inventamos los seres humanos, no es algo natural. Y como inventamos esa práctica social, la criminología lo que viene a cuestionar es cuáles son las bases filosóficas, las bases racionales, cuál es la finalidad de esa práctica social. Se pregunta qué diferencia el delito de otras conductas, que también son violatorias de leyes, pero que no las tomamos como delito. ¿Cómo reacciona la sociedad y con qué finalidad reacciona? Básicamente, toda reacción social punitiva, toda reacción social vinculada al castigo, es ejercicio de poder. Por eso, lo que trata la criminología es de preguntarse cuán racional es ese ejercicio del poder, en base a qué conceptos la sociedad ejerce poder sobre el infractor, con qué finalidad y buscando qué resultados. Vamos a ver a lo largo de toda esta materia una breve evolución histórica de cómo fue cambiando históricamente el concepto sobre el delito, cómo a medida que la sociedad fue evolucionando y a medida que la forma de organización social fue cambiando, fue evolucionando el concepto sobre delito, el concepto sobre castigo y toda la construcción social hecha alrededor. Porque de vuelta, lo vuelvo a repetir, el sistema de castigo es una construcción cultural y va a ir variando según varíe la forma de organización de una sociedad determinada. Sociedades más autoritarias, como las monarquías, por ejemplo, tenían sistemas de castigos completamente autoritarios. Sociedades más teocráticas, o sea, que la construcción religiosa era parte de su validación social, van a tener sistemas de castigos vinculados a la religión y a Dios, justificados en Dios, mientras que sociedades más racionales van a tener sistemas de castigos armados en base a conceptos concretos, razonados y sin ninguna intervención religiosa. Sociedades más democráticas van a tener sistemas de castigos con reglas más claras, con garantías más claras y con decisiones más democráticas. De vuelta, no se puede separar un sistema de castigo de la forma de organización social que la sociedad que lo lleva adelante. Vamos a ver, como ya dije recién, que sociedades más autoritarias van a tener sistemas de castigos autoritarios y sociedades más democráticas van a tener sistemas de castigos más democráticos. Es una medida, el sistema de castigo de una sociedad determinada, en un lugar determinado y en un momento determinado, es una medida concreta de cuán autoritario o no es una sociedad. Por ende, no son los mismos conceptos que se tienen sobre el delito ahora que los que se tenían en la Edad Media. Porque el concepto de poder en la Edad Media era diferente al de ahora. El concepto de construcción social era diferente al de ahora. Entonces, ¿qué se castiga? ¿Por qué se La castiga? conducta. ¿Por qué se castiga?
¿Para qué se castiga? ¿A quién se castiga? ¿Y cómo se castiga? Todas preguntas que tienen que ver con cómo construye un sistema de, de castigo. Fíjense estas preguntas. ¿Qué se castiga? ¿Qué se castiga es qué va a ser delito y qué no? ¿Por qué se castiga? ¿Por qué eso es delito y no otra cosa? ¿Para qué se castiga? ¿Qué busco lograr con ese castigo? ¿La expiación de los pecados? ¿El ojo por ojo? ¿La resociabilización de la persona? ¿Qué es lo que busco lograr con ese castigo? Porque si no tengo en claro qué busco lograr con el castigo, nunca voy a saber cuánto castigo es necesario y qué tipo de castigo es necesario. ¿A quién castigo? Y eso también es algo claro. Cuando yo decido qué es delito, también estoy decidiendo quién es delincuente y quién no. ¿Y cómo castigo? Según lo que yo quiera lograr, voy a tener un tipo de castigo diferente. Si yo lo que quiero es que Aileen expíe sus pecados porque es una bruja, una buena manera de hacer que expíe su alma es quemarla en la hoguera, por ejemplo. Ahora, si la finalidad del castigo no es que expíe sus pecados y que purifique su alma, sino resociabilizarla, la voy a tener internada en un sistema cerrado donde la trate de reeducarla para reinsertarla en la sociedad. Va a ser otro tipo de castigo. Según cómo me conteste la pregunta de ¿para qué castigo? Es cómo voy a organizar yo ese castigo. ¿Sí? Y acá vamos a ver a lo largo de este derrotero, de este desandar este camino histórico, que esas preguntas se fueron contestando de manera muy diferente a lo largo de la historia. Pero vamos a ver que todas esas formas diferentes de contestación fueron quedando en el subconsciente colectivo, inclusive hasta el día de hoy. Y un montón de reacciones o de discursos sobre el delito que escuchamos hoy todos los días, tanto sea en la verdulería con dos vecinas charlando o, o en algún medio de comunicación con algún periodista opinando al respecto, que todas esas teorías van quedando en el subconsciente y a pesar de que son teorías que ya dogmáticamente, académicamente quedaron en desuso, siguen estando recurrentemente en nuestro pensamiento y en el pensamiento colectivo y cultural. Por eso es tan importante reconocerlas para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de cada una de las cosas. A lo largo de la historia, al principio el delito era tomado, cuando vamos a empezar y vamos a ver en la unidad 2, en la clase de hoy, era tomado como una ofensa a Dios y por ende tenía algo no, tenía mucho de religioso. De hecho, el derecho penal nace como copia de un proceso vinculado a la herejía, la Inquisición católica, ahora lo vamos a ver, es el modelo del sistema de castigo que adopta el Estado en aquella época. Después, Revolución Francesa de por medio, todo lo religioso deja de tener peso. Como diría Nietzsche, la Revolución Francesa lo que hizo es matar a Dios y poner en su lugar como validación de todas las cosas a la razón. Ya ahora no era válido, algo no era válido porque Dios lo decía, sino era válido porque era racional, porque había una justificación racional. Entonces empieza a ser la ciencia la que valida estas preguntas y la que define qué es el delito, por qué, para qué, y empieza a encontrar, con investigaciones muy embrionarias, o empieza a pensar que quizás hay algo de la biología vinculada al delito. Ahí cuando llega, lo vamos a ver más adelante,
Lombroso y compañía, que empiezan o creen ver características biológicas en determinadas personas vinculadas al delito. Vamos a ver que más adelante eso es descartado, por supuesto, y el positivismo sociológico lo que empieza a decir que en realidad no es la biología lo que define al individuo al delito, sino que es su contexto social, positivismo sociológico. Es el contexto en el que se cría, en el que se educa, el contexto que lo rodea, sus necesidades o no necesidades, lo que genera el delito o no delito, positivismo sociológico. Y así va evolucionando y va cambiando el concepto sobre qué es delito, a quién se castiga, para qué se castiga. ¿Sí? Vieron la clase pasada también, y vamos a hacer un repaso rápido, que la pena básicamente es un castigo. Pena viene de penar, viene de dolor. Básicamente es un castigo. Ahora, a pesar de que es un castigo, nosotros vivimos hoy en una sociedad racional, que ya no tiene fundamentos teológicos o religiosos vinculados a nuestra construcción política y cultural, sino que en todo Estado de Derecho moderno, para que algo sea válido, tiene que tener una justificación racional. Y eso es en todos los ámbitos del Estado. Para que el presidente pueda decidir algo, tiene que haber una fundamentación en un decreto racional que diga por qué lo decide. Si no, es arbitrario. Para que un juez decida una condena, tiene que escribir toda una sentencia justificando el porqué de su condena. La sentencia que está antes del resuelvo es la explicación racional de por qué resuelve lo que resuelve. ¿Sí? Y para que un legislador dicte una ley, tiene que haber todo un debate parlamentario, discutiendo y razonando por qué esa ley es la mejor en este momento determinado. Cualquiera de los tres poderes del Estado tiene que dar cuenta racional de sus decisiones, porque si toma una decisión irracional, se torna automáticamente inválida. Ahora, esto pasa lo mismo con la pena. Pero, increíblemente, son muy pocas las veces que los que trabajamos en el sistema de justicia penal, yo no sé, la mayoría de ustedes, otra clase con un poco más de tiempo, por ahí les voy a preguntar a qué se dedica cada uno para saber más o menos el auditorio que tengo. No sé si ustedes son parte o no son parte del sistema de castigo, hoy por hoy, tanto sean policías, operadores de seguridad privada, miembros del Poder Judicial, miembros del Servicio Penitenciario, todo eso es parte del sistema de castigo. Muy pocas veces son las que nos preguntamos para qué trabajamos todos los días. Porque todos los que trabajamos en esto, tanto sean fiscales como yo, sean jueces, sean defensores, sean policías, para lo que trabajamos es para que en definitiva el resultado de nuestro trabajo quizás termine o no en una condena. Ahora, muy pocas veces nos preguntamos, ¿y cuál es la finalidad de esa condena que queremos imponer? ¿Para qué la imponemos? Y esto es una pregunta que un juez se tiene que hacer antes de ser juez y tenerlo muy en claro. Porque si yo no sé qué quiero lograr con mi condena, cuál es la finalidad de la pena que quiero aplicar, no voy a poder nunca medir cuánta pena va a ser necesaria. Piensen que un homicidio tiene, el Código Penal dice, tiene de 8 a 25 años de prisión. De 8 a 25 años de prisión. ¿Están viendo el margen gigantesco que tiene un juez para decidir? De 8 a 25 años de prisión. ¿Cómo cierro esa brecha? ¿Cómo decido si le pongo 8 años y un día, 8 años y 2 días, 8 años y 3 días, 9 años, 10 años, 11 años, 12 años y así hasta 25? Si no tengo en cuenta o no tengo en claro qué es lo que quiero lograr con esa pena,
Es muy difícil que yo calcule cuánta pena es necesaria para este caso concreto y esta persona concreta. Y ahí es donde entran las teorías de las penas, que tiene que ver con para qué aplico una pena. Y ahí vieron seguramente con Guillermo, muy rápidamente, que hay básicamente dos ramas muy importantes respecto de las teorías de la pena. La idea de retribución y la idea de prevención. Una, la primera, la de retribución, generalmente se la llama teoría absoluta. ¿Por qué? Porque no busca una finalidad práctica. No busca generar un resultado en el imputado. Lo que busca es devolver en la misma manera y en exactamente en la misma medida el mal que se provocó. Mientras que la segunda, la de la prevención, lo que busca es generar un efecto práctico. Por eso lo llamamos teorías relativas. Porque son relativas ¿a qué? Relativas a un efecto que quieren provocar. Teorías absolutas, la retribución; teorías relativas, la prevención. Las teorías absolutas, las retributivas, de lo que hablan es que la pena no tiene ninguna finalidad práctica, que tiene simplemente la finalidad de reafirmar el valor justicia. Alguien cometió un hecho contrario a la ley y se lo retribuye con un mal, una pena, que tiene exactamente la misma medida que el mal que provocó. Y de esa manera se restablece el valor justicia. Es todo un concepto abstracto, absoluto. Es todo un concepto que no tiene ninguna implicancia práctica en el día a día, simplemente es una construcción teórica. La pena está para reafirmar algo tan intangible, tan intocable como el valor justicia. Es dar a cada uno lo suyo. Esto viene del concepto de Kant, de que si el delito es la negación del derecho y la pena es la negación del delito, entonces es la afirmación del derecho. ¿Se entiende? Menos por menos es más. Si el delito niega el derecho y la pena niega el delito, en definitiva, la imposición de la pena lo que hace es afirmar la justicia, afirmar el derecho. Pero de vuelta, esto es una construcción filosófica, irracional, sin ninguna implicancia concreta. No, pero en este caso concreto imponer la pena lo que va a hacer es generar más violencia. No me importa lo que genera. La consecuencia práctica que genera la pena a los partidarios de la teoría absoluta los tiene muy sin cuidado. Lo único que les importa es que filosóficamente es la reafirmación del valor justicia. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Lo vieron esto con Guille, ¿no? Está muy por arriba. Ahora lo explico. Profe, Entonces, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de la teoría absoluta? Las ventajas es que la pena, con esta teoría, va a tener exactamente la misma medida que el mal provocado. La pena va a ser siempre en su justa medida el mal provocado. Va a haber siempre una proporcionalidad entre el delito y la pena. Nunca vamos a poder con esta teoría aplicar un castigo que exceda la intensidad del delito que se cometió. Ahora, las críticas que se le hacen es, mire, todo esto es muy lindo, pero no estamos mirando en la realidad cuál es la consecuencia práctica de lo que estamos haciendo. ¿Esta pena está mejorando la sociedad o no la está mejorando? ¿Está pacificando el conflicto
o no lo está pacificando? ¿Está generando más violencia o menos? Un autor de la teoría relativa les diría, mire, eso a mí no me importa. A mí lo único que me importa es que tengo que reafirmar el valor justicia. Porque corresponde a una violación del derecho, una reafirmación justa del derecho, en su misma medida. Por otro lado están los partidarios de las teorías relativas. ¿Qué dijimos? ¿Relativas a qué? Relativas a buscar un efecto concreto y medible en la sociedad. Relativas a prevenir el delito. Por eso se lo llama también, aparte de teorías relativas, teorías de la prevención. Lo que dicen es, la pena no puede su finalidad ser una finalidad simplemente teórica de reafirmar el valor justicia. La pena tiene que tener una finalidad práctica. ¿Cuál es la finalidad que tiene que tener? Evitar que se cometan futuros delitos. O por lo menos que se restrinja la cantidad de delitos. Prevención. Y acá vamos a tener dos tipos de teorías. Las de la prevención se abren en dos ramas. Las de prevención general, que lo que buscan es generar un efecto en la sociedad, y las de prevención especial, que lo que buscan es generar un efecto en el delincuente. Prevención general, un efecto en la sociedad. Prevención especial, un efecto en el delincuente. ¿Sí? Las teorías de la prevención general, a su vez, no sé si tenía el cuadrito por acá, no. Las teorías de la prevención especial, a su vez, de la prevención general, perdón, las que buscan lograr un efecto en la sociedad, a su vez se dividen en dos. Las teorías de la prevención general negativa y las teorías de la prevención general positiva. Muy rápidamente. ¿Qué buscan las teorías de la prevención general negativa? Transmitirle a la sociedad, prevención general, un impulso contrario a delinquir, vinculado al miedo. O sea, el mensaje que buscan transmitir es: sociedad, no delinca, porque si delinque, le va a pasar lo mismo que le está pasando a este muchacho. ¿Para qué castigo al muchacho? Para mostrarle a la sociedad lo mal que la van a pasar si cometen un delito ellos también. ¿Se entiende? Prevención general, busco lograr un efecto en la sociedad. Negativa, negativa vinculado que genera miedo, no es que genera tranquilidad. Si ustedes delinquen, la van a pasar tan mal como él. Clásico, lo vamos a ver hoy más adelante, de cualquier película medieval, que al tipo o a la persona lo ejecutaban en la plaza pública, adelante de todos y de la manera más dolorosa y más tortuosa posible. ¿Para qué era eso? ¿Para lograr algo en él? No. Para generar un efecto teatral en la sociedad y disuadir al resto de la sociedad que incumplan las normas del rey. ¿Se entiende? Por eso lo hacían de manera pública y de la manera más truculenta posible, para mandar un mensaje a la sociedad. Eso es prevención general negativa. ¿Qué es la prevención general positiva? También tengo como finalidad lograr un efecto en la sociedad, pero ya no un efecto negativo, sino un efecto positivo. ¿Cuál es la finalidad de mi castigo en la prevención general positiva? Demostrarle a la sociedad que el sistema penal todavía funciona, que el Estado todavía funciona. Quédense tranquilos, porque el que las hace, las paga. Entonces sigan ustedes cumpliendo con las normas, porque el sistema funciona. Siempre doy el mismo ejemplo. Yo ando en moto, voy a la casilla de peaje, freno a pagar el peaje y veo que por la casilla de al lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6 motos se cuelan del peaje. Llega un momento que me siento un boludo pagando el peaje. Porque encima el policía que está parado ahí las ve pasar colándose por el peaje y no le dice nada. Entonces digo, al final soy un tonto. Cuando un policía para y le pone una multa gigantesca al que se cuela en el peaje, a mí lo que me está haciendo es transmitir el mensaje de
el sistema funciona, las normas están vigentes y siga confiando en el sistema porque el sistema tiene un castigo para el que no lo hace. Eso es prevención general. El mensaje no es para el delincuente, el mensaje es para la sociedad, pero es un mensaje positivo. Ya no es transmitirle miedo, sino es reafirmarle de que el sistema funciona. ¿Cuáles son las críticas que se le hace a estas teorías? Que se toma al delincuente no como un destinatario en sí mismo, sino como un medio para transmitir un mensaje a la sociedad. ¿Sí? El delincuente es un medio para transmitir un mensaje a la sociedad. Para transmitir un mensaje de miedo, negativa, o un mensaje de tranquilidad positiva. Y esto lo que hace es objetivizar al delincuente, lo cual en una sociedad racional y en base a derechos es un problema. Y también se genera otro problema, que ya la medida de la pena no va a estar medida en base al delito que cometió, sino en base a las necesidades que tenga la sociedad. Si la sociedad está muy intranquila respecto a determinados delitos, a pesar de que el delito sea leve, voy a tener que, para llevarle tranquilidad, imponerle una medida alta. Porque de vuelta, la pena va a estar medida en base a las necesidades. Entonces, se puede llegar a dar el caso que en delitos leves ponga penas muy altas porque la sociedad está muy intranquila respecto a determinadas cosas, o que en determinados delitos graves la sociedad no tenga necesidad de tranquilizarse y termine poniendo penas más bajas. Entonces se rompe la relación de proporcionalidad entre el delito y la pena. Los más grandes se acordarán de la época en la que estaba de moda el robo de estéreos. Ahora es algo que ya casi no existe. Pero los que tenemos más que alguna cana en la barba y teníamos auto hace 15, 20 años, se robaban estéreos a morir. Uno hasta se habían ideado los sistemas que se extraía el estéreo, una bandeja, uno bajaba en el bar y se hacía el canchero, tenía el estéreo arriba de la mesa, para que no le roben el estéreo del auto. A tal punto se robaban estéreos que los legisladores inteligentísimos que tenemos siempre, se les ocurrió que la mejor manera de solucionar eso era la más barata de todas, subir las penas del robo de estéreo. A tal punto que el máximo del robo de estéreo superaba el máximo del homicidio. ¿Por qué? Superaba el mínimo del homicidio, no del máximo, perdón. ¿Por qué? Porque había una necesidad de tranquilidad respecto de la sociedad. A pesar de que era un delito leve, porque nadie puede decir que es gravísimo robar un estéreo, que es un delito de lesa humanidad, pero había tantos robos de estéreo que la sociedad necesitaba un mensaje de tranquilidad y se subían y se terminaron diseñando penas completamente desproporcionadas respecto de la conducta. ¿Por qué? Porque la necesidad era una necesidad de prevención. Y esa es la crítica que se les hace a las teorías de prevención general, tanto la positiva como la negativa. Y por último, están las teorías de la prevención especial, que ya no buscan generar algo en la sociedad, sino que buscan generar algo en el delincuente. Ahí ya la crítica que se le hace a la teoría anterior de que el delincuente es un medio para lograr otra cosa, desaparece, porque ya lo que busco es lograr algo en el delincuente, pero también se dividen en negativas y positivas. ¿Cuál es la negativa? Lo que busco generar el delincuente es que la pase tan mal que no tenga ganas de volver a delinquir nuevamente. Que el dolor sea tal que no quiera volver a delinquir. Teoría de la prevención especial, negativa. Ahora también ¿Algo está similar a lo que está incorporando Bukele? algo parecido a eso. Igual sería bueno que Bukele, para incorporarlo,
también lleva adelante juicios justos antes de hacerlo. Lo que está haciendo Bukele, el problema de todo lo que está haciendo Bukele, es que está encarcelando gente sin procesos previos, sin penas previas, sin un debido proceso, y eso es la gran crítica de la acción de Bukele. Pero digamos Pero que si logró lo un resultado que pensamos, cambió todo lo que sería la delincuencia en su sociedad, por lo menos en su país. sí, Lo que sí, yo le logró. sí, sin lugar a duda. Ahora, como siempre, ¿el fin justifica los medios? Esa es la pregunta que siempre en una sociedad racional nos tenemos que hacer. En todos los Pe- casos el fin justifica los medios y ahí, nada, va a haber una discusión. Pero ¿qué Se sería entiende. racional? ¿Racional ante una nación argentina, por ejemplo, o racional ante los ojos de una sociedad que estaba hundida en el terrorismo de lo que es De las, los las Bukele maras. ahora? Las maras, No, claro. no, racional No, es racional. no me La compras un razón, kilo de pan, te mato. la razón no conoce circunstancias. ¿Algo es racional o no es racional? El contexto es una variable más para pensar la racionalidad. Pero bueno, todo depende de las conclusiones a las que llegue cada uno. Pero básicamente, de vuelta, uno tiene que pensar en cuáles son las bases sobre las que uno va a sentar su política de alguna manera. Porque, a ver, yo podría decir, ¿saben qué? Ahora la estamos pasando mal. Hay hambre, hay desocupación y hay violencia. Bueno, ¿sabes qué? Prefiero que venga un monarca divino, un rey, y nos solucione todos los problemas. Que por mandato divino nos gobierne y tengamos una bonanza económica, paz social y tranquilidad. ¿Estoy dispuesto a ceder eso? ¿Estoy dispuesto a ceder la posibilidad de votar y decidir por mí mismo para entregarle el poder a alguien que cree que divinamente lo tiene? Estoy llevándolo al extremo, ¿no? Que cree que divinamente lo tiene, vuelve a ser un monarca, con la condición de que mejore la economía y mejore la seguridad. El fin que estoy buscando justifica el medio de coronar a alguien emperador o rey de la Argentina, basado en un concepto teocrático de Dios. ¿Estoy dispuesto a hacer eso? Eso es una discusión. Ojo, hay un montón de gente utilitarista que va a decir, sí, mientras yo mi economía y la seguridad funcione y yo pueda vivir todos los días, no me importa. Y hay otra que diría, no, mire, yo vivo en una sociedad democrática, quiero seguir teniendo la posibilidad de decidir sobre el futuro de mi sociedad. ¿Qué sé yo? Es una discusión. Esa es la discusión. Yo no sé si estoy en contra o a favor de Bukele, lo que digo es cuál es la discusión que hay atrás. Cuando Bukele le da la carta blanca a toda su fuerza de seguridad para detener, encarcelar, sin juicio previo, sin órdenes judiciales, a todas las personas que se les ocurra, se genera esa discusión. Y andás a ver de toda esa gente, seguramente hay un montón de gente que lo merece y seguramente debe haber un gran porcentaje que no. ¿Estoy dispuesto como sociedad a tolerar eso? ¿A tolerar ese margen de gente que no merecía estar encarcelada y que lo está? Porque ustedes están seguros, ustedes podrían poner las manos en el fuego por la fuerza de seguridad de Bukele, que toda la gente que encarceló, sin juicio previo, sin órdenes judiciales y sin un debido proceso, es gente que realmente lo merecía. ¿Ustedes confían tanto en el criterio de la fuerza de seguridad de manera ciega? Yo me atrevería a decir de que no sé si tengo tanta confianza en nadie. Yo creo en sistemas de controles cruzados, de contrapesos, de decisiones racionales. Pero bueno, está en cada uno ver qué es lo que uno busca y cómo lo busca, de alguna manera. De eso se trata las justificaciones racionales. Yo, más allá de la postura que tenga cada uno al respecto, lo que estoy diciendo es cuál es la discusión que se abre atrás de todo eso. Que en definitiva la pregunta es siempre la misma. Es
¿El fin justifica los medios o no los justifica? Hay algunas personas que pueden válidamente creer que sí, y hay otra gente que válidamente puede argumentar en contrario que quizás no. Esa es la discusión que hay atrás. Lo único que quiero, no que tomen una postura, que entiendan cuál es la discusión que hay atrás de eso, ¿no? Después cada uno tendrá su postura completamente válida al respecto, pero que entiendan cuál es la discusión. Hasta qué punto se discute sobre ese tipo de políticas y hasta qué punto no. ¿Sí? Siempre la efectividad va de la mano de, o va en contra de algunas cuestiones de razonabilidad. Se lo llevo a un ejemplo más extremo todavía. ¿Por qué directamente cuando estamos investigando un delito y encontramos a alguien que tiene una participación, ¿para qué nos tomamos el trabajo de indagarlo, de preguntar, de buscar otras pruebas, le damos el derecho a no declarar contra sí mismo, etcétera, etcétera? ¿Por qué no lo torturamos directamente y en 10 minutos nos confiesa quién fue, quiénes son los socios, cómo era la maniobra y todo? Torturémoslo directamente. Lo hacemos cantar en 10 minutos. ¿Es más efectivo? Por supuesto. En términos prácticos, es mucho más bilardista, por decirlo de alguna manera. Es más resultadista. Ahora, como sociedad, ¿estamos dispuestos a tolerar eso? Que esa sea una práctica real, humana, concreta de la sociedad en la que vivimos, ¿o no? Les dejo la pregunta. Algunos de ustedes pensarán que sí, otros seguramente pensarán que no. Ahora el tema es dónde uno pone el límite a esas cosas. ¿Hasta dónde? Siempre la practicidad y el resultado no van en paralelo con una concepción más cuidadosa y racional de las decisiones que tomamos. Pero bueno, esas son las discusiones. Me abrieron esta ventana justo, y no la quiero abrir demasiado porque si no, no vamos a llegar a hablar del tema de hoy. Pero bueno, prevención especial negativa. Prevención especial porque el efecto busca lograrlo en el individuo. Negativa porque busca que la pase tan mal que no quiera volver a delinquir de vuelta. Y como contraposición está la prevención especial positiva. ¿Qué es la prevención especial positiva? También busca lograr un efecto en el individuo, pero ya no busca lograr un efecto de dolor, sino que lo que busca es resociabilizarlo, reculturalizarlo. Parte de la base es que, de alguna manera, la sociedad no logró introyectarle las normas de convivencia básica a ese individuo, entonces la pena es una segunda oportunidad para lograr inculcarle las normas de convivencia básica, la resociabilización. ¿Se entiende la diferencia entre prevención especial negativa y la positiva, no? ¿Sí? Nos guste o no nos guste, nuestra Sí. Constitución Nacional adopta una postura respecto de esto. Nos da un mandato respecto de esto, cuando dice específicamente que las cárceles serán sanas y limpias para resociabilización y no para castigo de los presos internados en ellas, de alguna manera. Entonces ya tenemos una bajada de línea normativa en nuestra Constitución Nacional, que de vuelta no es ahora, no es progresista, no es de la década del 2000, la Constitución de 1853 ya decía esto. Fíjense desde cuándo se viene discutiendo esto. La Constitución de los padres fundadores de la Argentina, que ya decía que las cárceles serán sanas y limpias para resociabilización. Hay una bajada de línea constitucional sobre cuál debe ser la orientación del castigo en la Argentina. ¿Sí? ¿Qué crítica se le hace a esto? La crítica que se le hace a esto es la misma que en la anterior, que la medida del castigo no va a tener que ver con la medida del delito, sino con las características personales del delincuente. Y eso hace que por ahí termine castigando más o imponiendo un castigo más grave
de lo que fue el delito en concreto. ¿Se entiende? Si mi medida para imponer la pena es cuántos años necesito para resociabilizar a esa persona, ya la medida no va a tener que ver con qué grave fue el delito, sino cuán quemada está esa persona, por decir de alguna manera. Si un ministro de Economía, por decir cualquier cosa, se afana en una licitación 3.000 millones de pesos, ¿cuánta resociabilización le tengo que poner para que entienda, comprenda cuáles son las normas que gobiernan nuestra sociedad? Un tipo formado, con una carrera, con un máster en Harvard, ¿voy a necesitar mucha pena o poca pena? Muy probablemente poca pena, porque es un tipo que conoce las reglas de conducta de la sociedad. Simplemente voy a tener que reafirmárselas desde otro lado. Ahora, si un pibe de 18 años, en situación de calle desde los 8, quemado por la droga, arrebata un celular en un andén, un delito bastante menor que afanar 3.000 millones de dólares en una licitación, ¿cuántos años de pena necesito para resociabilizar a ese pibe? Muy probablemente no me alcance la vida para resociabilizarlo. Un pibe ya quemado, en situación de calle hace 10 años y quemado por la droga. Si mi medida es cuánta pena necesito para resociabilizarlo, es probable que lo tenga que tener internado media vida. Entonces la crítica que se le hace es que le voy a terminar imponiendo un castigo mucho más grave del delito que realmente cometió. Y eso me genera un problema de racionalidad, de proporcionalidad en el castigo, ¿se entiende? Que a los partidarios de las teorías absolutas, la teoría de la retribución, les hace ruido y lo tienen como una crítica. Que el castigo podría llegar a ser desproporcionado en vinculación al delito con el que estamos trabajando. Y después está la teoría de la unión. ¿Qué dice la teoría de la unión? Que en realidad ninguna de estas teorías que vimos recién se aplica de manera autónoma y básica. Que según el momento se aplica una u otra. Lo que dice Roxin, que es uno de los partidarios de la teoría de la unión, es, miren, al momento de dictar la ley, cuando el Congreso pone en vigencia un código penal, lo que está haciendo es prevención general negativa. O sea, le está diciendo a la sociedad, ojo, porque si cometes cualquiera de estas normas, vas a tener alguna de estas sanciones. Prevención general, la finalidad de la sociedad, y negativa, disuadir de la comisión del delito. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Cuando el Congreso dicta el Código Penal, está haciendo prevención general negativa, le está mandando un mensaje a la sociedad. Ahora, al momento de imponer una pena, cuando ya se comete un delito y un juez impone una pena, lo que dice Roxin es la racionalidad nos obliga a que esa pena tenga sí o sí una medida proporcional con el delito que se cometió. O sea, al momento de imponer una pena, el juez se tiene que parar en un concepto absoluto, retributivo. Imponer un castigo perfectamente proporcional al delito que se cometió. Segunda teoría. Primera, prevención general negativa. Segunda, teoría retributiva o absoluta. Pero, dice, al momento de ejecutar la pena, no es lo mismo imponer, decidir, que después ejecutarla. Al momento de ejecutar la pena, los mandatos de las sociedades racionales modernas nos obligan de que esa ejecución
tenga una finalidad de prevención especial positiva. Lo que construye y pacifica la sociedad es que se resociabilice o se trate, por lo menos. Algunas veces lo vamos a lograr y otras no, que se trate de resociabilizar al delincuente. Prevención especial positiva. Por eso se llama teoría de la unión, porque lo que dice es que según el momento del sistema penal se aplica o la prevención general negativa, con el dictado del Código Penal, o la teoría retributiva al momento de la imposición de la pena, o la teoría de la prevención especial positiva, resociabilizando al momento de la ejecución. ¿Sí? Y por último, muy rápidamente, esto lo voy a dejar para que lo lean ustedes, la teoría agnóstica de la pena, lo que dice es, miren, todas estas teorías de la pena son muy lindas, son espectaculares, pero cuando uno va y revisa las cárceles y estudia sociológicamente los efectos del sistema social, del sistema penal en la sociedad, ninguna de estas teorías se da realmente. Son construcciones teóricas y académicas. La verdad es que la pena es un acto de poder, porque quien decide qué está permitido y qué está prohibido es el que tiene el mando en el Estado, es el grupo poderoso. Por ende, si yo vivo en una sociedad talibana, todo lo que esté en contra de las Santas Escrituras va a ser delito, porque el que tiene el poder le conviene que lo que esté en contra de las Santas Escrituras sea delito. Si yo vivo en una sociedad socialista, todo lo que esté en contra del sistema socialista y atente contra el sistema socialista va a ser delito. Ahora, si vivo en una sociedad capitalista, todo lo que atente contra la propiedad privada y el sistema de, de libre mercado también va a ser delito. En definitiva, es delito lo que al poder le sirva para conservar el poder. Por ende, la pena es un acto de poder, simplemente. No tiene ninguna finalidad real y racional. Zaffaroni diría, es lo mismo que la guerra. Todos estamos de acuerdo a que la guerra es mala. Nadie va a escribir un tratado diciendo que la guerra es buena y mejora la sociedad. A pesar de que todos estamos de acuerdo con que la guerra es mala y no mejora la sociedad, sigue habiendo guerras en el mundo. Porque son actos de poder, que no están encasillados en algo racional, sino que son actos de poder de imposición de una fuerza sobre otra. Eso es de lo que se trata la teoría agnóstica de la pena. Lo que dice es, no busquen más finalidades racionales en la pena, es un ejercicio de poder de los más poderosos sobre los súbditos, para ordenar la sociedad como les conviene tenerla ordenada. ¿Alguna duda hasta acá con este pequeño y rápido repaso de la unidad 1? ¿No? No, profe. Perfecto. No. Entonces vamos a arrancar, no creo que la terminemos, pero vamos a arrancar en este contexto con la unidad 2. ¿Ahí se ve? Sí, se ve, profe. Sí, profe. Perfecto. Esperemos un segundo, ¿eh?
Acá estoy. A ver, esperen que no veo. Compartir ahí. Bueno, empecemos a ver entonces, hecha esta aclaración sobre las diferentes teorías de la pena, cómo se empezó o cómo se empezó a trabajar lo que hoy llamamos como el sistema de justicia. Antes, y por eso nosotros vamos a tomar la Edad Media como punto de partida, porque antes de la Edad Media no había una diferencia sustancial o un sistema penal diferenciado del resto del sistema de justicia. El sistema penal era exactamente igual al resto del sistema de justicia. El nacimiento del derecho penal moderno se da justamente en la Edad Media, en la época de la Inquisición. ¿Por qué? Porque antes de la época de la Inquisición, el sistema penal no se diferenciaba mucho de lo que es hoy el sistema civil. Por ejemplo, ustedes piensen hoy cómo funciona un sistema civil, una demanda civil, o una demanda laboral. Su empleador los despide sin causa y ustedes lo que hacen es ir a un juez y presentar una demanda, pidiendo lo que ustedes creen que les corresponde, mostrando las pruebas que tienen de que ustedes trabajaron ahí, cobraron tanto sueldo, etcétera, etcétera. Se lo presentan al juez. Y el juez, casi sin leerlo, lo primero que hace es correrle el traslado a la otra parte, a su empleador. Y dice, mire, acaban de presentar esto en contra suyo, ¿qué tiene para decir? La otra parte lo lee y lo contesta. Dice, no, mire, no, es incorrecto por esto, por esto, por esto, y ofrece sus propias pruebas también. El juez lee la presentación de una parte, lee la presentación de la otra y decide quién de los dos tiene razón. Eso pasa en la justicia laboral, eso pasa en la justicia civil, etc. Ahora, ¿eso pasa en la justicia penal hoy? ¿Esa es la manera en la que trabaja la justicia penal hoy? ¿En qué se diferencia? ¿En qué se diferencia la En que justicia hay, penal? en que hay leyes que hay que respetar, el Código Penal. Pero eso podríamos decir que también existe en el civil. En la justicia civil hay leyes que hay que respetar, que es el Código Civil, o que es la ley laboral, por ejemplo, que no se puede despedir sin causa y quien despide sin causa tiene determinadas indemnizaciones que pagar. ¿En qué se diferencia la justicia penal de todo el resto de los sistemas de justicia, todo el resto de las ramas del derecho? Demasiado temprano que para esto, tiene ¿no? una pena, que se aplica una No, pena. puede ser que sea una de las diferencias, pero en base a la práctica y al fondo en qué lo diferencia. Lo que lo diferencia es que todo el resto de las ramas del derecho son sistemas de gestión de conflictos. Sistema de gestión de conflictos entre personas. En una sucesión, el Estado, a través del juez, decide cómo reparte una herencia entre determinados herederos. En un delito, en una demanda laboral, el juez decide quién tiene razón, si el empleado o el empleador. Siempre es un sistema de solución de conflictos entre ciudadanos. Ahora, si ustedes van a un juicio penal hoy, lo que ven en un juicio penal hoy es un sistema o es un conflicto entre ciudadanos. Los principales actores de ese juicio penal son dos ciudadanos. No, es atenta contra la norma del Estado, profe. Entonces, ¿quién está? ¿Entre quién es el conflicto en el derecho penal? Entre el Personas y Estado y el Estado. delincuente. Exacto. La diferencia es que ustedes no van a encontrar a la víctima y al imputado, sino que van a encontrar a quién en lugar de la víctima. El al Estado. Estado. Al Estado, ahí, al juez, al fiscal. Al fiscal.
el que va a acusar y el que se siente damnificado es un representante del Estado y va a acusar frente a otro representante del Estado que es el juez. Entonces el conflicto ya no es entre dos particulares, sino que es un conflicto entre el Estado y el imputado. En todas las otras ramas de derecho hay conflicto entre la empresa y el empleado, entre un heredero y otro heredero, entre un comprador en la justicia comercial y un incumplidor del contrato. Siempre es entre dos personas. Ahora, el conflicto en el derecho penal es entre el imputado y el Estado. Y esto es en la única rama del derecho en la que esto pasa. Y esto nace en la Edad Media por la Inquisición. Antes, esta distinción no existía. Antes el juez, sea que fuera el anciano más, el juez podría ser el anciano más experimentado de la tribu, el cura o quien sea, decidía, escuchando una parte, escuchando la otra, quién de las dos tenía razón. Ahora, esto de que asume el rol de damnificado surge en la Edad Media y surge por una necesidad. Ustedes saben, en la Edad Media, Europa, que es donde nosotros tomamos todas nuestras bases culturales y nuestras construcciones jurídicas, nosotros nos guste o no nos guste, tenemos esa formación de Occidente en cuanto a nuestras raíces culturales e históricas. Europa, en la Edad Media, era, tomemos cualquier país, imagínense, no sé, o Francia, o Inglaterra, o España, tomemos España, por ejemplo. Era un mosaico de naciones diferentes. España tenía los catalanes, los vascos, los gallegos, los castellanos, los sevillanos, cada uno era un pequeño feudo, con su policía, su norma, su economía, su sistema de justicia, e inclusive con su religión. En Europa, la religión católica no era la mayoritaria en la Edad Media. Había musulmanes, había judíos, había protestantes, había anglicanos, había de todo. Y en determinado momento, estamos en el ejemplo de España, pero se dio en casi todos los países de igual manera, uno de esos señores feudales, en el caso de España fue el rey de Castilla, dijo, yo quiero gobernar todo el territorio, no solo Castilla. Pero estamos en una época donde la validación del poder político se originaba en qué. ¿Por qué un rey Dios. era rey? ¿Por qué un rey era rey? Estaba designado por Dios. Porque estaba designado por Dios. Entonces decía, bueno, yo necesito la validación del Papa para que me dé carta blanca de que tengo el derecho de imponerme a todo el resto. Yo me puedo imponer por la espada y por la guerra, pero necesito que la espada, que el Papa me lo valide, porque si no, no voy a ser un monarca válido, porque Dios me manda. Y el Papa dice, sí, ¿sabes qué? Yo te puedo llegar a dar esa carta, pero con una condición, que me ayudes a imponer la religión católica en todo tu territorio. Yo te voy a validar como el único rey de la península ibérica, mientras tanto, vos cuando te impongas con toda la península ibérica, obligues a que todos sean religiosos. Me echás al carajo a los musulmanes, a los judíos, los anglicanos o los protestantes, los tirás a la isla de Inglaterra. Entonces se genera un acuerdo para unificar y ahí nacen los estados-nación que hoy conocemos en Europa. Así nace Francia, Inglaterra, España, que al día de hoy siguen teniendo el problema de ese origen, porque fíjense que en la mayoría de ellos, al día de hoy, sigue habiendo naciones que buscan separarse de esa integración por la fuerza que se logró. Los vascos siguen siendo separatistas, los gallegos también, los catalanes también. En Inglaterra tenemos a Lira, en Francia también hay movimientos separatistas, porque eran culturas que tenían su historia propia, su idioma propio,
y que fueron sometidas por la espada con la validación de ¿qué? De la religión. Entonces, este acuerdo entre la Iglesia Católica y los reyes de cada uno de estos países, lo que hizo fue someter mediante la espada a un determinado territorio, integrarlo y validar eso, porque la fuerza es necesaria, pero no es suficiente, validar eso con la justificación de aquella época, que es con la justificación religiosa. Esto es lo que ocurre en el antiguo régimen. Entonces se producen dos estructuras en paralelo. Se crea la estructura del Estado Nacional y se crea la estructura también de la Inquisición Católica, lo que conocemos como la Santa Inquisición Católica, que no era otra cosa que un sistema de persecución, castigo y eliminación de todas las otras religiones que no fueran la católica en el territorio de Europa. La Inquisición, que fue un sistema organizado y ordenado de persecución penal, administrado por la Orden de los Dominicos en la Iglesia Católica, lo que buscaba era encontrar, juzgar y castigar a todos los herejes. ¿Quiénes eran los herejes? Los que atentaran contra el poder establecido de la Iglesia Católica. O sea, los que ejercían alguna otra religión que no fuera la católica, o los que tenían opiniones diferentes a las de la religión católica. Ahora, en este sistema, imagínense, el que llevaba adelante la investigación y el juicio era un cura dominico, que lo estaba haciendo en nombre de ¿quién? En nombre de Dios y del Papa. En nombre de Dios. Es por eso que el proceso se delinea con lo que hoy conocemos como un proceso inquisitivo. ¿Qué quiere decir? Si el que me juzga es un representante de Dios y lo hace en nombre de Dios, ¿tiene sentido que exista el derecho de defensa? Y no, porque lo No, designa Dios. Imagínense, se pone negro el cielo, aparecen no me acuerdo cuánto era, 4 jinetes del Apocalipsis supuestamente, 4 o 5 jinetes del Apocalipsis, no sé cuánto eran, cagamos, juicio final. Hoy a la tarde tenemos juicio final. Siguiente escena de la película, están ustedes sentados en un banquito de madera y adelante Dios. Y dice, escúcheme, Juan Carlos, lo voy a juzgar por lo que hizo durante toda su vida. ¿Se defienden o no se defienden? ¿Qué hacen? No, ya está. Pecadores, saben Yo que no están se en el horno de defendería. todos ustedes. ¿Eh? ¿Usted sí, Ezequiel? ¿Y qué le yo diría? sí me defendería. Argentino quizás ¿Qué trataría le de diría? justificar sabiendo que ya estoy condenado, o sea, trataría de justificar para aliviar un poco la pena. ¿Y qué le explicaría a En Dios? realidad, Escúcheme, y usted, Está al Ezequiel, horno, Ezequiel, está al horno. ya que se anima, a pesar de que todos sabemos que está al horno, ¿qué le explicaría a Dios? trataría de justificar los porqués de mis actos. Y Ya que escúcheme, la pena va a ser la muerte, pero ¿y usted cree que Dios no lo sabe ya? bueno, por lo menos retraso un poco la condena. En Es que teoría ese sí, es el pero problema. bueno, Y el que me trato de juzga alargar unos minutitos más de mi vida. si el que me juzga es Dios,
Se supone que Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve, Dios todo lo conoce, y es la verdad. O sea, sabe todo, conoce todo, y no existe la más mínima posibilidad de que se equivoque. ¿Tiene sentido el derecho de defensa ante un tipo que sabe todo, que conoce todo y que no tiene la posibilidad de equivocarse? Es ridículo, ¿entienden? El derecho de defensa no tiene ningún sentido. De hecho, tratar de ejercer el derecho de defensa es casi como una ofensa a Dios, porque quiere decir que estoy pensando que podría llegar a equivocarse. ¿Se entiende? Así nace el sistema inquisitivo. Es una autoridad superior que representa a Dios y que simplemente juzga, investiga, para llegar a una conclusión que ya tiene de antemano en términos generales. Es por eso que esta burocracia que genera la Inquisición católica ya tiene sus métodos para llegar a la verdad, que en realidad es una verdad que tiene de antemano. Es por eso que la tortura buscaba que confiese algo que el inquisidor no estaba dispuesto a cambiar. Por eso buscaba que confiese el pecado que Hacían había perder tiempo. cometido, lo haya cometido o no lo haya cometido, porque lo que necesitaba es la validación de la confesión final. ¿Por qué? Porque la confesión final es lo que permitía la expiación de ese alma. ¿Sí? Entonces, en el sistema inquisitivo, quien investiga, quien junta las pruebas, quien decide que está bien y que está mal, y quien dicta la sentencia, es siempre la misma persona y en representación de la misma persona. Es por eso que decimos hoy que la justicia nacional de la Ciudad de Buenos Aires, que un juez de instrucción, para dar el ejemplo, es un sistema inquisitivo, porque es el mismo juez el que recibe la denuncia, el que investiga, el que acusa y el que condena. No hay ni siquiera una separación entre las funciones. Ahora, este sistema y este modelo de investigación, juzgamiento y sanción de la herejía es el modelo que toma el rey para armar su sistema de justicia. Y el rey, ya no para las herejías, sino para los delitos comunes cometidos en su estado, copia el sistema de administración de justicia de la Inquisición. Ya no va a ser un cura, sino que va a ser un procurador del rey. Fíjense que a los fiscales todavía les seguimos diciendo procuradores, porque se origina en esa época. Va a ser un procurador del rey el que procure los intereses del rey en un sistema determinado o en un juicio penal determinado. Este procurador va a ser el que investigue y el que imponga la sanción en nombre del rey. El delincuente, por decirlo de alguna manera, va a ser un objeto de estudio, no existe el derecho de defensa, es simplemente un objeto de estudio, es un medio más de prueba a través de la tortura. Y es la misma persona la que decide qué está bien y qué está mal, qué está prohibido y qué está permitido, la que investiga y la que aplica la pena. Todo eso está en manos del rey. La capacidad de legislar, la capacidad de investigar y la capacidad de juzgar. Todo está en manos de la misma persona. Y todo surge en este momento con las mismas características que surgen en el sistema de hoy. Todo se registra por escrito, no son audiencias orales, porque la investigación es sumaria y es secreta. Se registra por escrito
para que el rey pueda controlar lo que sus procuradores hacían y ninguno haga justicia por mano propia. Estas actas kilométricas de todo lo que hacemos, que seguimos haciendo el día de hoy, se originan en esto, en la capacidad de control del rey sobre lo que hacían sus procuradores. Los actos del proceso son secretos. Y se imponía una sentencia basada sobre todo en la confesión. La confesión era la reina de las pruebas, porque era lo que terminaba de validar un sistema en el que delito y pecado eran casi lo mismo. Y lo más importante es que el sistema penal deja de ser una herramienta de solución de conflicto entre particulares. ¿Por qué? Mira, se los voy a explicar con los 10 mandamientos. Todos saben más o menos, por más que sean católicos o no, de qué hablo cuando hablo de los 10 mandamientos. ¿No? Se supone que en algún momento Jesús Sí, le dijo a Moisés 10 mandamientos, se los dijo en el monte de Sinaí, creo que era. Moisés los escribió en una tabla, los 10 mandamientos que Dios directamente le dijo y se lo bajó al pueblo. ¿Sí? Ustedes saben que violar cada uno de los 10 mandamientos es un pecado mortal, lo saben, ¿no? Por las dudas, si no lo saben, se los recuerdo. Violar cada uno de los 10 mandamientos, esos 10 mandamientos porque son órdenes precisas que dio Dios en primera persona, es un pecado mortal. ¿Está claro? ¿Hasta acá? Les comento, por si no lo sabían, que uno de los 10 mandamientos dice, no desearás a la mujer del prójimo. No dice, Eso no no, lo, eso no lo- no dice, no toquetearás, no corretearás, no tirotearás, dice, no desearás. Lo que está prohibiendo es inclusive el pensamiento. Así que sepan que Ah, pero a ustedes se los dijo. están todos en el infierno, sépanlo, que Se lo si dijo a cae el los hombres, juicio. no las No, no, mujeres. no, no. En términos de género debemos interpretar y cuánimamente que tampoco desearás al chongo de la prójima. Es exactamente igual para todos. Ahora, cuando ustedes están deseando a la mujer del prójimo o al chongo de la prójima, ¿qué es lo grave? ¿Por qué es un pecado mortal desear a la mujer del prójimo? Porque no te pertenece. Porque no te pertenece, dice Eileen. Jorge, ¿qué decías? ¿Por qué? porque está violando uno de los mandamientos. Exacto. Lo grave no es que el prójimo le van a salir cuernos que no va a pasar por la puerta. Lo grave no es lo que le generó al prójimo o a la prójima. Lo que lo convierte en pecado mortal es el simple hecho que Dios me dijo que no lo haga y yo lo hice igual. Lo que lo convierte en un pecado mortal y grave no es el conflicto interpersonal que genera, sino que desobedecía a la autoridad. ¿Se entiende este cambio? Y este cambio se da en esta época de la historia de la humanidad en el proceso penal. Hasta acá esto no había pasado. Hasta acá cualquier proceso penal seguía siendo un conflicto entre partes. La Inquisición, y eso después es copiado por el rey de la misma manera, convierte al derecho penal en una herramienta de control social. Deja de ser una herramienta de solución de conflictos, conflictos entre dos partes, y pasa a ser una herramienta de control social. Porque el conflicto es entre el individuo y el poder. ¿Se entiende? Este es el gran cambio que se genera en esta sociedad. El Estado confisca el conflicto. ¿Qué quiere decir que confisca el conflicto? Se hace dueño del perjuicio del conflicto. A partir de ahora, cada vez que cometas un delito, no estás ofendiendo a la víctima, estás ofendiendo al Estado, estás ofendiendo al poder. De hecho, la víctima me importa un bledo. Y de esta manera
convierto al derecho penal en una herramienta de control social súper efectiva. Todas las necesidades que tenga el poder las va a bajar bajando línea a través del derecho penal. Y esto es un cambio que se produce en esta época y que dura hasta nuestros días. El derecho penal al día de hoy sigue siendo más una herramienta de control social que una herramienta de solución de conflictos entre particulares. ¿Se entiende este cambio filosófico brutal que se da en esta época? Sí, profe. Y por supuesto que sigue siéndolo al día de hoy, porque es tan interesante para el poder que se haya convertido en esto, que a pesar de que la sociedad se democratizó, no existe más Dios como validación de todas las cosas, no hay más monarcas ni reyes, sigue siendo muy útil tener una herramienta de control social como el derecho penal. Y por ende, a pesar de los enormes avances que se dieron en términos de filosofía política y de organización del Estado, esto se sigue manteniendo exactamente igual. El derecho penal sigue siendo, básicamente, una herramienta de control social antes que una herramienta de solución de conflicto entre partes. Y esto surge, y es por eso que decimos que en la Edad Media, con la Inquisición, nace el derecho penal moderno, surge en esta época. Con este cambio y con esta asociación entre la Inquisición católica y los monarcas europeos. A partir de ahora, la víctima ya desaparece del sistema. Cuando se va la víctima del escenario, se lleva en el bolsillo el conflicto ya no importa. Lo que importa es la desobediencia. Lo grave de los delitos no va a ser el conflicto con la víctima, sino la desobediencia al poder constituido. Y vamos a ver, lo vemos en la clase que viene, pero vayan leyéndolo, que inclusive la Iglesia Católica crea lo que hoy para los académicos es el primer tratado de criminología de la historia, que es el Malleus Maleficarum, que era un libro en el cual se contestaban todas estas preguntas que decimos que se trata de contestar la criminología. ¿Qué es el delito? ¿Cómo se debe investigar y cómo se debe castigar? Nada más que lo hacía respecto a la herejía. El Malleus Maleficarum era el manual que tenían los dominicos para saber distinguir qué era una herejía y qué no, que definía con precisión cómo llevar adelante un proceso de inquisitivo contra la herejía y que decidía qué penas se imponían y cómo se imponían. El primer tratado criminológico moderno era el Malleus Maleficarum, en el que delito y herejía, delito y pecado, eran prácticamente sinónimos. Y dicho esto, son las 10 y seguiremos la clase que viene, que no es el lunes que viene porque es feriado, ¿no? Ni idea. Tengo entendido que sí. Claro, el que 17, ¿no? Por eso, será el próximo. Bueno, señores, ¿alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? Usted capaz que sabe, el campus lo habilita esta semana para que suba los materiales o no tiene Sí, idea. yo ya le dije a Salazar recién, voy a hablar con la parte administrativa a ver cuándo va a estar el campus disponible para ustedes. Y si llega a retrasarse unos días más, lo que voy a hacer es por el foro les voy a mandar el material Ya está, directamente, Campi. por lo menos de la 1 y la 2. ¿Ya está? Yo acabo de entrar y ya está. Perfecto, impecable. Entonces ya Ah, tienen todo ahí. Vayan leyendo entonces unidad 1 y unidad 2. ¿Sí? listo, hasta luego.